Siendo las 15 horas con 17 minutos del día 3 de noviembre de 2021, continuamos con grabación de carpeta de enjuiciamiento TS 6215 diagonal 2021, seguida contra Mauricio Mena Uribe por el delito de violación equiparada agravada. Con los datos aportados por el auxiliar de sala, se declara abierta la presente. Para efecto de identificación y registro, agente del Ministerio Público. Buenas tardes, señoría licenciada Rosalba Rosiles Esquius, agente del Ministerio Público, con número de cédula profesional 4783-607. ¿Me acompaña? Buenos días, Cruz Briones Paula Regina, asesora jurídica pública con datos previamente proporcionados al auxiliar de sala. Le informo, señoría, que es mi primera intervención, sin embargo me encuentro debidamente impuesta a lo que ha acontecido en este juicio, que mi número de cédula es 1142-6865, que me acredita como licenciada en Derecho y que la víctima se encuentra en cuarto de testigo protegido. ¿Se puede identificar, por favor, con iniciales? Me identifico con iniciales SMCS. Gracias. Víctima SMCS. Usted tiene derecho a una asesora jurídica que la represente y asista. El día de hoy comparece la asesora jurídica Cruz Briones Paola Regina. ¿Está de acuerdo que también funja con ese carácter? Sí, estoy de acuerdo. ¿Ya le habrá explicado sus derechos para el desarrollo de la audiencia? Así es. ¿Los entiende? Claro que sí. Abogada. Acepto y protesto el cargo conferido. Defensa. Buenas tardes, licenciado Miguel Ángel Álvarez Salgado, con cédula profesional 1189-1712, y soy defensor privado del acusado Mauricio Mena Uribe con el cargo vigente. ¿Me acompaña? Gracias. Buenas tardes, señoría. Licenciado Mario Arturo González Espinosa, con número de cédula 1165-9287, en calidad de defensor privado. ¿Se identifica, por favor? Buenas tardes, Mauricio Mena Uribe. Señor Mauricio, ¿sus abogados le habrán explicado sus derechos para el desarrollo de esta audiencia? Sí. ¿Usted los entiende? Sí, su señoría. El día de hoy vamos a desahogar los órganos de prueba de la defensa. ¿Se encuentran disponibles? Sí, su señoría. ¿Quiénes son? Se encuentran el perito en genética Javier Ramos Pelcastre y la perito en genética Lidia López Sánchez. Comenzaremos con el primero de los nombrados, señoría, si nos lo permite. Pasa, por favor, el perito y la perita. Nos esperan unos segundos, ahorita la llamamos. Tome asiento, por favor. ¿Me da su nombre nuevamente? Mi nombre es Javier Ramos Pelcastre. Soy perito de la Fiscalía. Gracias. Pero fue ofrecido como testigo por parte de la defensa para declarar en el juicio que se sigue en contra de Mauricio Mena Uribe por el delito de violación equiparada agravada. Le recuerdo a usted que se encuentra en presencia de una autoridad judicial. Debe de protestar que se va a conducir con verdad en esta diligencia en la que va a intervenir. ¿Qué significa esto? Está usted obligada a declarar todo cuanto conozca y les ha preguntado. No debe de ocultar hechos ni ninguna información que sea relevante para esclarecer los mismos. ¿Podría usted abstenerse de declarar si fuera familiar del señor Mauricio? ¿Es familiar del señor Mauricio? No soy familiar. Las personas que declaran falsamente ante una autoridad judicial pueden hacerse acreedores a una pena que va de 5 a 10 años de prisión. Le pregunto a usted, ¿protesta que se va a conducir con verdad? Protesto. La dinámica es la siguiente. Los abogados hacen las preguntas que ellos consideren pertinentes. Usted no conteste tan rápido. Tómese unos segundos. Si alguno de ellos dice la palabra objeción, usted guarda silencio y yo procederé a calificar la pertinencia o no de la objeción planteada y sus respuestas van dirigidas hacia mí. Para que lo escuchemos claro y fuerte, tome el micrófono de la base, acérquelo a usted de tal manera que quede separado unos 5 centímetros. Gracias. Adelante, abogado. Muchas gracias. Buenas tardes, perito. ¿A qué se dedica? Soy perito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, perito en genética forense. ¿Qué estudios tiene? Tengo la licenciatura en biología en la UNAM. ¿Cuál es el número de su cédula profesional? 222-88-41. ¿Ha recibido usted capacitación para sus funciones? Así es. ¿Qué Sí. tipo de capacitación?
Pues en relación a todo el proceso que se lleva en el laboratorio, desde tomas de muestra, procesamiento de muestras, manejo de equipos de laboratorio, técnicas, estadística y de todo lo relacionado con la genética forense. Muchas gracias. ¿Por qué se encuentra en esta sala? Pues fui visitado porque intervine en la toma de muestra y se realizó al imputado. ¿En qué fecha fue esa intervención? Mi intervención fue el día 10 de marzo del 2021. En la sala de juicio se le tomó la muestra al imputado. ¿En la sala de juicio? Juicio oral, ajá. ¿Conoce usted el nombre del imputado? Bueno, esa vez se le tomó a quien dijo llamarse Mauricio Mena Uribe. Muy bien. ¿En qué consistió su intervención? Mi intervención consistió en realizar una toma de muestra biológica solicitada a través del Ministerio Público. Esta toma de muestra biológica consiste en recabar citocepillos de cavidad oral. ¿Tomar qué, perdón? De citocepillos. Cepillos de cavidad oral. Se recabaron 2 citocepillos el día 10 de marzo. ¿2? 2. Uh-huh. ¿De qué año? Del 2021. ¿Cuál fue la metodología que usted utilizó? Perdón, ¿de cuándo fue? 10 de marzo del 2021. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Cuál fue la metodología que usted utilizó? Bueno, se requiere usar medidas de protección, como son bata, cubrebocas, guantes, y hay que explicarle a la persona a la que se le va a tomar la muestra que se va a utilizar material nuevo y estéril, ponérselo a su vista y explicarle que tiene que abrir la boca para que se recabe muestra con cada uno de los cepillos del carrillo tanto izquierdo como del carrillo derecho, en el interior de la cavidad oral. ¿Qué hizo usted con esas muestras? Se embalaron, se etiquetaron, se inició un formato, un registro de cadena de custodia y se trasladaron al laboratorio de genética forense de la Fiscalía. Muchas gracias. Eran todas las preguntas, señoría. Preguntas. Gracias, señoría. Perito, ¿es correcto que le acaba de contestar a la defensa que realizó una toma de muestra biológica? ¿Es correcto? Sí. También es correcto que la persona a quien le hizo la toma concedió su consentimiento, ¿es correcto? Así es, fue autorizado por el juez. No más preguntas, señoría, gracias. Preguntas. No, señoría, gracias. Rivera. Sí, señoría, libero. Le agradezco mucho haber intervenido. Puede usted retirarse. No se comunique con nadie respecto de lo que se le cuestionó. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Quién sigue? Lidia López Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me da su nombre, por favor? Lidia López Sánchez. Ofrecida como testigo por parte de la defensa para declarar en el juicio que se sigue en contra de Mauricio Mena Uribe por el delito de violación equiparada agravada. Le recuerdo a usted que se encuentra en presencia de una autoridad judicial. Debe de protestar que se va a conducir con verdad en esta diligencia en la que va a intervenir. Quienes declaran falsamente se hacen acreedores una pena que va de 5 a 10 años de prisión. Le pregunto a usted, ¿protesta que se va a conducir con verdad? Sí, protesto. La dinámica es la siguiente. Los abogados hacen las preguntas que ellos consideran pertinentes. Usted no conteste tan rápido, tómese unos segundos. Si alguno de ellos dice la palabra objeción, guarde usted silencio. Yo procederé a calificar la pertinencia o no de la objeción planteada y sus respuestas van dirigidas hacia mí. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, perito.
¿A qué Buenas se tardes. dedica? Soy perito en materia de genética forense. ¿Qué estudios tiene? Tengo la licenciatura en biología experimental y una maestría en ciencias genómicas. ¿Cuál es el número de su cédula profesional? De la licenciatura es 5565031. ¿Dónde labora? Laboro en el Laboratorio de Genética Forense, que está adscrito a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué antigüedad tiene? Más de 5 años. ¿Cuál es su función? Actualmente me encuentro en el área de ADN. La función es obtener perfiles genéticos de diferentes elementos de estudio que son ingresados al laboratorio de genética mediante oficio de petición y con su correspondiente registro de cadena de custodia, a efecto de dar respuesta a diferentes solicitudes ministeriales o bien por parte de los agentes de policía de investigación. ¿Ha recibido usted capacitación para el desempeño de sus funciones? Sí he recibido. ¿Cómo cuál? La última fue una certificación como perito en materia de genética forense. ¿Por qué se encuentra en esta sala? Para explicar 2 dictámenes que emití en materia de genética forense respecto a la carpeta de investigación que fue iniciada en la Fiscalía de Identificación de Delitos Sexuales número 6, con el consecutivo 827 del mes de septiembre del 2020. ¿En qué fecha estuvo esa intervención? El primer dictamen lo emití en fecha 26 de enero del 2021 y el segundo el 30 de marzo del 2021. Hablemos del dictamen de fecha 26 de enero de 2021. ¿En qué consistió su intervención? Mediante oficio de petición se solicitó la obtención de perfil genético a partir de unas muestras que hayan resultado positivas durante un estudio seminológico. Estas muestras fueron correspondientes a 3 hisopos con muestra de cavidad vaginal y a una pantaleta. Permítame, por favor, permítame. Gracias, adelante. ¿A quién pertenecían estas muestras? Con base al registro de cadena de custodia, el oficio de petición mencionaban a la víctima con iniciales SMCS. ¿Cuáles fueron las consideraciones de su dictamen? Para este dictamen, las consideraciones fue que durante el estudio seminológico me reportaron que sí se detectó presencia de células espermáticas, es decir, que fue positivo. Y en ese entonces el laboratorio de genética no contaba con un reactivo que nos ayuda a nosotros para conocer la cantidad de ADN que está presente en las muestras que se analizan. Sin embargo, con base a la experticia, a la pericia que se tiene. Sí. Se dio desahogo a la solicitud. ¿En qué consistió ese desahogo? Obtener perfil genético de las muestras que resultaron positivas durante estudio seminológico. Para ello, lo que se hizo fue la extracción del ADN a partir de estas células que están contenidas en las muestras que acabo de mencionar. Para ello se hizo un concentrado celular, una lisis diferencial y al final una lisis total, utilizando un reactivo que se llama Aquilex, una enzima que se llama proteinasa K y DTT. Estos reactivos lo que nos van a permitir es liberar el DNA que estaba contenido en estas células espermáticas. Posteriormente se realizó lo que fue una reacción en cadena de la polimerasa, en donde se utilizó un reactivo que se llama PowerPlex Y23. Este reactivo lo que nos permite es obtener la información genética de unas regiones del cromosoma Y. Hay que recordar que este cromosoma Y únicamente lo presentan
los varones. Y esta información genética es heredada por línea paterna, es decir, todos los descendientes de esa línea patrilineal tienen esa misma información genética. Para que quede claro, los hombres heredan ese cromosoma Y a sus hijos varones y así sucesivamente. Posteriormente se realizó la determinación de alelos. Esta técnica nos permite conocer la información genética de las muestras que se están analizando. ¿Cuáles fueron los resultados? De este dictamen se obtuvieron 2 haplotipos a partir de las células espermáticas contenidas en las muestras de cavidad vaginal. Se obtuvo un haplotipo parcial, es decir, que de los 23 marcadores genéticos que se analizaron no salieron todos, solo una parte. Y respecto a ¿De los 23 qué? Y23, PowerPlex Y23. Ajá. Este sistema nos permite conocer la información genética del cromosoma Y. Entonces, en las células espermáticas que estuvieron contenidas en cavidad vaginal, no se obtuvo un haplotipo completo. O sea, de estos 23 marcadores, no se obtuvieron los 23. Sin en cambio, de las células espermáticas contenidas en la pantaleta, sí se obtuvo un haplotipo completo, es decir, los 23 marcadores genéticos que se analizaron. Es cuanto. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este dictamen? Una conclusión fue que, con base a los resultados obtenidos, tras haber analizado las células espermáticas contenidas en muestras de cavidad vaginal y las células espermáticas contenidas en una pantaleta, se obtuvo un haplotipo parcial y uno completo, respectivamente. Sin en cambio, esa información genética del haplotipo parcial coincide con la información genética del haplotipo completo que se obtuvo de las células espermáticas contenidas en la pantaleta. ¿Qué utilidad tiene la identificación de estos haplotipos? En el área forense son de gran utilidad. Obviamente lo que es un perfil genético, este perfil genético nos permite individualizar a todos los individuos en la población. El haplotipo de cromosoma Y, como fue el caso, si bien no permite individualizar, sí permite identificar un linaje paterno. Como les mencionaba hace un rato, si se analiza ese cromosoma Y a toda la descendencia de varones de una familia, esa información genética va a ser la misma. Entonces, no nos permite individualizar, pero sí identificar. Ahora hablemos del dictamen de fecha 30 de marzo de 2021. ¿En qué consistió su intervención? Mediante oficio de petición me solicitaron la obtención de perfil genético de muestras que fueron recabadas a Mauricio Mena Uribe, a efecto de, con base en los resultados que se obtengan, realizar estudios de confronta con base a los resultados que ya habían sido emitidos. ¿Cuáles fueron los elementos de estudio de este dictamen? Los elementos de estudio consistió en muestras de cavidad bucal que fueron citocepillos. ¿Perdón? Citocepillos. ¿Cuál fue la metodología que utilizó en este dictamen? La metodología prácticamente fue casi la misma a la que acabo de mencionar. Lo único que varió fue el método de extracción de ADN. En ese se utilizó un reactivo que se llama Swap Solution y nos permite, se corta un pequeño fragmento del citocepillo, se incuba a 70 grados por media hora y listo. En esa solución se libera el DNA y es lo que nosotros obtenemos para poder dar seguimiento
a las técnicas que mencioné hace un momento, que fue amplificación y determinación de alelos. ¿Cuáles fueron los resultados de este dictamen? Los resultados fue que se obtuvo el perfil genético recabado de la muestra de referencia obtenida a Mauricio Mena Uribe, y se realizó el estudio de confronta que me fue solicitado. ¿En qué consiste ese estudio de confronta? Para el estudio de confronta consiste en observar si existe o no coincidencia de la información genética. Para esto, únicamente se tomó en cuenta el haplotipo completo que se obtuvo, que fue el de las células espermáticas contenidas en la pantaleta, y lo que se hace es una observación, tener a la vista la información genética obtenida de la muestra de referencia con la de las células espermáticas y establecer si existe o no coincidencia en cada uno de los marcadores genéticos analizados. ¿Cuáles fueron los resultados de esa confronta? Los resultados fue que tras llevar a cabo esta observación no existió coincidencia de la información genética en todos los marcadores genéticos analizados. ¿Eso qué significa? Es decir, que aquí hay que tener en claro que el haplotipo de cromosoma Y, cuando una vez que se obtiene un resultado y nos piden una confronta, esos resultados deben ser idénticos a los ya obtenidos. Para este caso se fue analizando marcador con marcador y no existió coincidencia en todos los marcadores genéticos. Hace un momento usted señaló que estas pruebas se utilizan para fines de identificación. En la confronta que usted llevó a cabo, ¿fue posible esa identificación? ¿Son su señoría conclusiva? Conteste. Con base en estos resultados, efectivamente, el haplotipo únicamente lo que nos ayuda es a identificar. Si bien es cierto, y eso va dentro de la conclusión, es que efectivamente no hay coincidencia de la información genética de las células espermáticas de la pantaleta con la información genética del cromosoma Y de Mauricio Mena Uribe, de tal manera que se establece que Mauricio Mena Uribe no puede ser el donante de esas células espermáticas, ni él ni ningún individuo masculino de su linaje paterno. ¿Qué grado de certeza tienen estas pruebas para los fines perseguidos? Cuando hablamos de que se obtuvieron haplotipos y estos estudios de confronta, se habla de un 100%. La información genética debe ser igual a la que se obtuvo en las muestras dubitadas e indubitadas. Son todas las... Lo último que dijo. A las muestras dubitadas e indubitadas. Permíteme. Sí. ¿Preguntas? Gracias. Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Es correcto que realizó 2 dictámenes, ¿cierto? Cierto. También es cierto que a preguntas de la defensa señaló que de la primera intervención que realizó detectó en ambas muestras tomadas a la víctima contenido genético, ¿es correcto? Correcto. También señaló hace un momento que efectivamente en ambas muestras que fueron tomadas a la víctima se encontró el cromosoma Y, ¿es correcto? Se pudo obtener... Concrétese a contestar, ¿sí o no? Sí. Gracias. También es cierto que de ambas muestras que fueron tomadas a la víctima, una fue parcial y otra fue completa, ¿es correcto?
Sí, También es correcto que dijo usted que en relación al análisis de el componente Y es el que permite identificar que es de qué género pertenece ese contenido genético, ¿es correcto? ¿me puede replantear la pregunta? Sí, usted señaló que el contenido genético, esto es el ADN, se compone de diversos elementos, ¿es correcto? Sí, Y que este permite determinar la línea paterna, ¿es correcto? sí, Usted entonces relacionó que en ambas muestras tomadas a la víctima se encontró el cromosoma Y, ¿es correcto? correcto. El cromosoma Y, ¿qué es lo que determina? Determina la información genética del cromosoma Y de un linaje paterno. ¿Puede ser explícita a qué se refiere con esto? Es decir, como el cromosoma Y nos permite no individualizar a los individuos, pero sí nos permite identificar. Es decir, este se utiliza en estos casos que no se logró obtener un perfil genético autosómico, pero sí se obtuvo un haplotipo. ¿Qué permitió identificar? ¿A qué se refiere con identificar? Identificar. Identificar es establecer la información genética de una línea paterna. ¿Esa identificación permite señalar el género? Cuando hablamos de cromosoma Y, nos estamos refiriendo únicamente a varones. Gracias. ¿Es correcto que en ambas muestras se identificó este cromosoma? Sí. ¿El cromosoma Y es posible que lo produzca una mujer? No. ¿Qué es un haplotipo, perito? Haplotipo consiste en este caso, haplotipo de cromosoma Y. Quiere decir que únicamente se va a analizar pequeñas regiones del cromosoma Y. Hay que recordar que el cromosoma Y únicamente está presente en los varones, que es cuando se pone XY, hacemos referencia a ese Y. Cuando hablamos de mujeres, hacemos referencia al marcador amelogenina y se plantea o se pone en el dictamen como XX. Por eso es que les comento que el cromosoma Y únicamente es de hombres. ¿Es correcto que acaba de contestarle a la defensa que el haplotipo de cromosoma Y de Mauricio no tiene la misma línea paterna ancestral a la muestra que fue confrontada? ¿Es correcto? Correcto. Sin embargo, no podría producir este cromosoma la víctima, ¿es Objeción correcto? argumentativa. Conteste. Correcto. Ahora bien, también señaló que la muestra que usted analizó es parcial, ¿es correcto? Una de ellas. Correcto. Y la que se encontró completa, solamente se encontró el cromosoma Y, ¿es correcto? No. ¿Por qué no? En las dos muestras se obtuvieron resultados. Sin embargo, en las muestras de cavidad vaginal fue un haplotipo parcial y en la de pantaleta fue un haplotipo completo. Sin embargo, sí se encontró el cromosoma Y en esa muestra de la En- pantaleta. Sí. Gracias.
¿Por qué no analizó la muestra de la cavidad vaginal para hacer la confronta? Para estudios de confronta se requiere tener ya sea perfiles genéticos o haplotipos completos. Es decir, con esto de completos se garantiza que se analiza el mayor número de marcadores a efecto de evitar algunos ya sea match fortuitos o establecer, principalmente evitar match fortuitos. ¿Cómo dijo? Match o evitar coincidencias fortuitas. Por eso es que siempre se requiere analizar el mayor número de marcadores genéticos posibles. De acuerdo a la que acaba de señalar, entonces no es 100% certero el análisis que realizó. Sí, es certero. Entonces, ¿por qué no hizo el análisis de la muestra parcial? Para evitar estos, durante ahorita la audiencia mencioné que a pesar de que se obtuvo un haplotipo parcial, esa información genética sí coincide con la información genética del haplotipo completo en los marcadores genéticos que se obtuvieron. Pero está estipulado que para realizar estudios de confronta o coincidencia siempre se deben de obtener perfiles genéticos o haplotipos completos. Por eso es que nada más se hace o se hizo referencia al haplotipo de la pantaleta. Perito, pero de acuerdo a su función, ¿no debió establecer eso en su dictamen? Sí lo mencioné en el cuerpo del dictamen. Pero no señaló el análisis. Es que como el análisis de ¿qué? A que acaba de hacer referencia. Sí mencioné de que únicamente se consideran el haplotipo completo y el análisis es observar si existe coincidencia o no de toda la información genética. Pero también es cierto que en su dictamen no señaló el por qué no realizó un análisis de la muestra parcial, ¿es correcto? Durante… solamente concrétese a contestarme ¿En sí qué o no. dictamen, MP? Estamos hablando del dictamen de la confronta y le estoy preguntando que es correcto que dentro de ese dictamen no señaló ninguna consideración en relación a la muestra parcial, ¿es correcto? Correcto. ¿Por qué no lo mencionó? Se mencionó que únicamente se hace o se va a utilizar el haplotipo completo para poder realizar el estudio de confronta. ¿Es correcto que de acuerdo a su actividad pericial debe de considerarse todos los elementos que se tienen? ¿Es correcto? Correcto. Y que en su dictamen que ha hecho referencia solamente refiere al completo y no al incompleto. Entonces podríamos señalar que hay una omisión de su parte. En este caso, por eso ahorita es el juicio oral, para que me pregunten las dudas que puedan solamente le surgir. estoy señalando esa información, que usted no omitió mencionar por qué la muestra parcial no se utilizó. ¿Es cierto? Sí. Gracias. Por el momento es cuanto, su señoría. ¿Preguntas? Sí, señoría. Gracias. ¿Me puede decir, por favor? No se preocupe. ¿Cuál es la cantidad y calidad de la muestra parcial tomada del ADN? Como lo mencioné en el dictamen, en las consideraciones, menciono que el laboratorio de genética en ese entonces no contaba con el reactivo que nos permite… Hasta ahí, muchas gracias. ¿Por qué no pidió ese reactivo? Se solicitó. Hay oficios dirigidos hacia la coordinación general solicitando el reactivo, sin en cambio Gracias, no hay. hasta ahí. Entonces no tomó en consideración ese reactivo para emitir su dictamen, ¿cierto? Ese reactivo… Nada más contésteme sí o no.
¿Me replantea la pregunta? Sí, le voy a pedir por favor que ponga atención. Sí. Me dice que usted no tenía el reactivo. Entonces, para hacer su dictamen, no tomó en consideración ese reactivo, evidentemente. Correcto. ¿Ya cuánto, señoría? Gracias. Preguntas. Sí, perito, ¿cuál es el motivo por el cual de la muestra de la cavidad vaginal no se obtuvo un perfil completo? Pueden ser varias situaciones. Una de ellas es la cantidad de ADN que se recupera a partir de las células, en este caso estamos hablando de las células espermáticas, o bien de la calidad del DNA, porque podemos tener mucha cantidad de ADN, pero la calidad no es la adecuada como para obtener resultados. A preguntas de la sola jurídica, usted refirió que no tomó en consideración el reactivo que permite determinar el ADN. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, ¿cómo determinó usted el ADN en la muestra de la pantaleta? Aquí, con base a la cantidad de células espermáticas que se visualizaron y una vez o posterior a la amplificación, en este caso, se mete a esta técnica de amplificación que es obtener información genética, para este caso fue del cromosoma Y, y si se obtienen resultados, es decir, que se logró una cantidad de ADN suficiente como para poder haber obtenido un resultado. Caso contrario, si no se hubieran obtenido resultados, la historia sería diferente. En la confronta que usted realizó de las muestras recabadas a la pantaleta y las muestras del acusado, ¿cuál es el grado de certeza científica? Objeción, señoría impertinente, ¿ya lo contestó? ¿Ya contestó? La pregunta se le hizo hace un momento en general, ahorita se lo estoy cerrando en relación a la confronta de la pantaleta y las muestras del acusado. Ya es repetitiva. Es una pregunta cerrada para precisar, individualizar en cuanto a esa confronta nada más. Conteste. Es al 100%. Son todas las preguntas, su señoría. ¿Algo más? Sí, señoría. Perito, ¿qué le permitió determinar la calidad y la cantidad del contenido genético? Objeción, ya lo respondió a preguntas de la sola jurídica. Ya contestó, abogada. ¿Por qué no pudo determinar la calidad del ADN en la muestra parcial? Objeción, ya lo respondió a mis preguntas que le acabo de realizar. Es recontra. En el redirecto. Ya contestó, abogada. No más preguntas, señoría. Libera. Libero. Le agradezco mucho haber intervenido. Puede usted retirarse, no se comunique con nadie respecto de lo que se le cuestionó. Buena tarde. Ok, gracias. Falta preguntarle, señor Mauricio Mena Uribe, si va a declarar o no. Recuerde lo que comentamos al inicio del juicio. Tenía derecho de guardar silencio, tenía derecho de rendir su testimonio. Recuerde que si guarda silencio, ese silencio no va a ser utilizado en su contra. Si decide declarar, tendría que pasar al estrado. Puede declarar de manera libre las preguntas que le formulen sus abogados. Ya no puede preguntarles a ellos qué contestar, qué decir una vez que pase al estrado, ni voltear a verlos. La agente del Ministerio Público, asesora jurídica, tendrán derecho de hacerle preguntas sobre lo que usted haya manifestado. Si alguna de esas preguntas usted piensa que le trae algún tipo de responsabilidad, puede en particular decir que se abstiene de dar contestación a esa pregunta, pero las abogadas pueden continuar en su dinámica de interrogación y todo lo que usted me diga puede ser utilizado en contra de usted. Consúltelo con sus abogados, pues ya concluimos con todos los órganos de prueba de la defensa. Me reservo, su señoría. Bien, todavía tengo jornada procesal. ¿Puedo darles otra fecha para sus alegatos, por favor? Sin oposición, señoría.
¿Quiere comentar algo, víctima en cuarto de testigo protegido? No. En términos del artículo 250, 352 y 351 del Código Nacional, se me vence los 10 días el 18 de noviembre, pero ya tengo la agenda saturada. ¿Podría darles agenda en 2 días después? ¿No hay problema, abogados? ¿Sería el 22 o 23, señoría? 23, 22 ya tengo lleno también, 23. Señoría, podría ser el día 24, lo que pasa es que tengo jornadas fuera de la Ciudad de México también. Ok, lo renuncia al plazo procesal de esos artículos 351, 352 para esta audiencia, para que pueda agendarle. Sí, renuncio. Pues. El día entonces 24, porque Perfecto. ya serían 3 días más que me estaré yo retrasando, por ese es el motivo. Perfecto, sí. Entonces sería el día 24 a las... a la 1:30. 1:30, abogada. Sí, sin oposición, señoría. No oposición, señoría. 13 horas con 30 minutos del día miércoles. ¿Está de acuerdo con lo que manifestó su abogado? ¿Se le tiene por anunciado los plazos del 351 y 352 para esta próxima fecha de audiencia? Sí, señoría. Sí, señoría, se renuncian a los plazos procesales. A disponibilidad de sala, porque está saturado todo, pero bueno. ¿Ya me pidieron copias? No, sí. No, señoría, sí solicito atentamente copia del audio y video, por favor. Gracias. En los mismos términos, señoría, gracias. En los mismos términos, señoría, gracias. Expídanse las copias solicitadas por las partes técnicas. Si no hay ninguna otra manifestación, se da por concluida la presente audiencia. Pues,